Cuando hablamos de los componentes de una computadora, a ver, la conversación casi siempre va para el mismo lado, ¿no? El procesador, la tarjeta gráfica, la memoria RAM, pero ¿y si les dijera que el componente más importante es otro? Hoy vamos a darle su merecido reconocimiento al héroe silencioso de todo sistema, la fuente de alimentación. Piénsenlo por un segundo. Si tuvieran que quedarse con una sola pieza, solo una, como la más vital de una computadora, ¿cuál elegirían? ¿El cerebro? O sea, la CPU, o quizá la potencia gráfica de la GPU. Bueno, ¿y si en realidad hay otro candidato que casi siempre pasamos por alto? Pues sí, aunque no lo crean, la respuesta es la fuente de alimentación. Así es, esa caja de metal que casi siempre está escondida y a la que nadie le presta atención es, en muchos sentidos, la pieza más fundamental de todas. Y es que la verdad la analogía es perfecta. Si la CPU es el cerebro que piensa y da las órdenes, la fuente de alimentación es, sin duda, el corazón que bombea la sangre, la energía, para que todo lo demás pueda siquiera encenderse. Pero a ver, ¿qué es exactamente una fuente de alimentación, o PSU como se le conoce? Imagínense que es como un traductor de energía. Agarra la corriente salvaje y de alto voltaje que viene del enchufe de la pared y la transforma, la refina, para que hable el idioma exacto que entienden los delicados circuitos de la computadora. Y acá les va un dato que es clave. Se puede tener la computadora más potente del planeta, con el procesador más veloz y la tarjeta gráfica de última generación, pero sin una fuente de alimentación, todo eso no es más que un adorno muy, muy caro. Así de importante es. Bueno, ya que nos quedó claro que es indispensable, vamos a meternos un poco más a fondo en lo que hace. Su trabajo principal es una transformación, una conversión fundamental, pasar la corriente alterna a corriente continua. El proceso es realmente increíble. La fuente toma esa corriente alterna que viene del enchufe de casa y, a través de varios componentes internos como transformadores y rectificadores, la convierte en una corriente continua, limpia y de bajo voltaje. Es la única forma de energía que los componentes pueden usar sin quemarse. ¿Y cómo lo hacen las fuentes de hoy en día? Usan algo llamado tecnología de conmutación. Básicamente, es como tener un interruptor diminuto que se prende y se apaga miles, pero miles de veces por segundo. Esto les permite ser súper precisas y estables con la energía que entregan. Y ojo, no es que mande un solo tipo de energía. Como vemos acá, la fuente entrega 3 voltajes principales, 3.3, 5 y 12 voltios. Cada uno es como un carril en una autopista eléctrica. Los voltajes más bajos son para cosas delicadas, como los chips de la placa base, mientras que el carril de 12 voltios se reserva para los pesos pesados, los motores de los discos duros y, claro, las tarjetas gráficas. Ok, ya entendimos cómo la fuente transforma la energía. Ahora, la pregunta es, ¿cómo la distribuye? Y para eso tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo a través de la historia de sus conectores. Nuestro viaje arranca en el pasado, con el conector VERG. Este chiquitín de 4 pines era el que le daba vida a las disqueteras, ¿se acuerdan? Esas unidades donde guardábamos archivos en discos flexibles, prácticamente una pieza de arqueología tecnológica. Y después del VERG, llegó el que fue el rey por mucho tiempo, el conector Molex. Más grande, más robusto, fue el estándar por años para conectar discos duros y lectoras de CD o DVD. Si alguien abrió una computadora de los 90 o principios de los 2000, seguro que luchó un buen rato con uno de estos. Pero claro, la tecnología no se detiene, y el viejo Molex tuvo que cederle el trono al conector SATA. A simple vista el cambio es obvio. El conector de energía SATA es más delgado, más fácil de usar, pero fue parte de una evolución mucho mayor que también cambió cómo se transferían los datos, haciéndolo todo mucho más rápido para los discos duros y SSD modernos. Al final, esta pequeña historia del Molex al SATA nos deja algo bien claro. En el mundo del hardware, la energía no puede quedarse atrás. Tiene que evolucionar sí o sí para poder alimentar a las nuevas generaciones de componentes. Ya vimos cómo llega la energía a los discos, pero ¿qué pasa con los componentes que de verdad consumen muchísima energía, como el procesador y la tarjeta gráfica? Bueno, acá es donde la fuente de alimentación realmente saca músculo. Allá por los años 90,
Cuando las computadoras se pusieron más complejas, se creó un nuevo estándar para darle energía a la placa base, el conector ATX de 20 pines. En su momento fue una verdadera revolución. Centralizó y ordenó muchísimo la distribución de energía. El problema fue que los procesadores empezaron a pedir más y más potencia, y ni hablar de las tarjetas gráficas. De repente, esos 20 pines del conector ATX original ya no daban abasto. La placa base estaba hambrienta de energía y el conector se había quedado corto. La solución fue brillante. En lugar de cambiar todo, simplemente le agregaron 4 pines más, creando el conector ATX de 24 pines que usamos hoy. Y lo mejor fue el diseño, porque esos 4 pines extra se pueden separar, creando un bloque de 20 más 4. Así, las fuentes nuevas seguían funcionando en placas base viejas. Una genialidad de la ingeniería, la verdad. Ahora miren este número, 75 vatios. ¿Les suena a mucho o a poco? Para que se den una idea, es casi lo que consumía uno de esos focos incandescentes de los viejos. Y toda esa cantidad de energía extra va para un solo tipo de componente. Entonces, ¿cuál será el componente que se devora toda esa energía adicional? Les doy una pista. Es la pieza clave para quienes aman los videojuegos o trabajan con diseño gráfico y video. ¡Exacto! La tarjeta gráfica. El conector PCIe es el encargado de darle todo el jugo que necesita para mover los gráficos de los juegos más realistas o para procesar videos en alta definición. Viene en versiones de 6 y hasta 8 pines y puede entregar una cantidad de energía adicional impresionante solo a través de este cable. Como vimos a lo largo de este recorrido, la fuente de alimentación es mucho más que una caja metálica. Es el corazón latente, es el traductor de energía y es el motor silencioso que impulsa todo el rendimiento. Un componente que ha ido evolucionando, adaptándose, para poder seguirle el ritmo a la tecnología. En resumen, la fuente de alimentación es la prueba perfecta de que, a veces, los componentes más importantes son los que menos se lucen. Sin ella, toda la magia de la computación simplemente no existiría. Y ahora les dejo una última pregunta para que se queden pensando. Con todo lo que se viene, inteligencia artificial, realidad virtual, las computadoras van a necesitar cada vez más y más potencia. ¿Podrán las fuentes de alimentación actuales seguir ese ritmo? ¿O estamos a punto de ver un cambio radical en cómo les damos energía a nuestras máquinas? El futuro de la tecnología, en gran parte, depende de la respuesta